Buenas noches, licenciada. Noche, licenciado. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Después de una semana de vacaciones, me imagino que, aunque he sabido que han estado a full con algunos videitos, prácticas, no sé, me han estado comentando que han estado full tareas su semana de descanso. Así que, bueno, el día de hoy vamos a retomar las actividades académicas. Ya de aquí no paramos hasta el final. Así que con muchas ganas, con mucha fuerza. Quiero coordinar el tema de la exposición para fines, no, la exposición sería, a ver, el día, para el día 9 de noviembre. 9 de noviembre, 7 p.m. como máximo, por favor, lo suben a la plataforma. El tema va a ser, vamos a hablar acerca de lo que corresponde al abuso laboral. ¿Ok? Abuso laboral. Dentro del trabajo, les pediría a cada grupo que puedan presentar un caso, ¿no? Ya sea que les haya pasado a ustedes, que les haya pasado a algún familiar, algún amigo, o que lo hayan visto en las noticias, ¿no? Para poder conversar acerca de este casito y poder reflexionar acerca de estos casos en la exposición. ¿Ok? Carolina, ¿lo pudiste anotar, hija, para que lo puedas transmitir a tus demás compañeros que no están en clase? Sí, licenciada, buenas noches, ya lo acabo de anotar. Perfecto, pásalo por WhatsApp para que todos tengan la información. Igual, ¿no? La diapositiva me la presentan en la plataforma virtual, la suben en PDF, por favor. En la primera carátula, toda la lista de los nombres de los compañeros, integrantes del grupo, y de esa manera vamos a ir evaluando, ¿ok? La exposición va a ser evaluada el mismo día de clases, como lo venimos haciendo, y bueno, ¿alguna pregunta, consulta, algo con respecto al tema de exposición? Ok. Licenciada, ¿la exposición va a ser por orden de llegada dependiendo de su plataforma o usted va a sortear? Normalmente yo voy tomando los que presentan de último, son los primeros que salen. Normalmente. ¿Y puede haber voluntarios, licenciada? Sí, también. No hay inconveniente, solo que trato de avanzar lo más que se pueda, ¿no? Normal, a veces, como ahora, son las 7:05 y no están todos los compañeros en línea, ¿no? Entonces, si hay un grupo completo y puede iniciar la exposición, yo no tengo inconveniente, exponen simplemente. ¿Ok? Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más consultas, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Hoy es martes 26 de octubre, ya estamos a 2 meses de terminar el año, qué increíble cómo se pasó este 2021. Y bueno, pues no, así es como se pasa el tiempo, los años, la vida, así que hay que tomar en cuenta eso porque llega un momento en el que te tienes a pensar qué logros o qué es lo que has conseguido, no solamente de manera material, sino en todos los aspectos de tu vida, y muchas veces te das cuenta que no has avanzado mucho, ¿no? Por postergar, por no arriesgarte, por no tomar las riendas en ese momento. Así que hay que avanzar, continuar, no dejar que la vida nos pase por delante, sino más bien tomar las riendas de tu vida de manera ordenada, organizada, ¿no? Que es lo más importante para que puedas así cumplir con cada una de tus metas que te vayas trazando a lo largo de los días, semanas, meses, años, etcétera. ¿Ok?
El día de hoy vamos a llevar a cabo la clase número 10, la sesión número 10 de nuestro sílabus, que corresponde a lo que es las malas prácticas o mala praxis, como se le dice también en el argot del ámbito de la salud, ¿no? Estas malas prácticas que muchas veces el personal médico comete, ¿no? Hemos visto en las noticias, a veces se olvidaron una gasa dentro del paciente en una operación, ¿no? ¿Ustedes creen que esto sea posible de que pase? No parece posible, pero pasa, sucede, ¿no? Entonces, este tipo de acciones tienen consecuencias también, tienen consecuencias tanto en lo administrativo como en diferentes ámbitos de la ley, ¿no? Algunas veces pueden llegar a ser hasta penados como delitos porque por ahí puede haber ocasionado la muerte del paciente, ¿no? Entonces, o de repente no se atendió de manera que correspondía, ¿no? Y todos los involucrados, ¿no? No es que solamente la responsabilidad caiga en el médico que estaba a cargo, ¿no? Sino que todos los involucrados del equipo de trabajo se ven ahí, tienen una parte de responsabilidad. Entonces, vamos a ver unos videitos para poder iniciar, ¿ok? Médica en relación a los errores en diagnóstico asignados, para que puedas identificar tus derechos y deberes frente a estos. Bienvenidos. Lo primero que tienes que saber es que el Estado debe proteger tus derechos, como por ejemplo el derecho fundamental a la vida y la salud, que también lo es por conexidad. El Estado debe garantizar de forma directa o por medio de un tercero, en este caso las EPS, IPS y demás instituciones, tu derecho a la salud. La responsabilidad médica no es un fenómeno reciente en Colombia. Han sido múltiples los casos en donde sobreviene la muerte a causa de un diagnóstico mal elaborado por parte del médico tratante, llevando estas situaciones, la mayor parte, ante las autoridades competentes. La responsabilidad es un elemento clave, pues garantiza la seguridad jurídica para las partes, Estado y ciudadanos, pues brinda la posibilidad de acceder a la justicia cuando se ha incumplido con las obligaciones y de esta manera obtener resarcimiento del daño causado. Para entender mejor qué es el error en el campo de la medicina, debemos decir que se constituye bajo acciones u omisiones que violan o faltan a los protocolos establecidos por la ciencia médica y la propia administración. Además, atentan directamente contra el paciente, pues transgreden su vida, generando un daño irreparable o transitorio que no está obligado a soportar. ¿Y qué debo hacer si me encuentro en una situación de estas? Debes identificar qué tipo de entidad te prestó el servicio. Si fue una entidad pública, deberás instaurar tu demanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cambio, si es una de carácter privado, deberás demandar ante la justicia ordinaria. ¿Y qué las diferencia? Que con respecto a la jurisdicción contenciosa administrativa, se debe probar la falla en el servicio y o la actuación tardía o irregular, que la conducta realizada o omitida causó el daño al paciente y que hubo relación entre ambas. Mientras que en la jurisdicción ordinaria, la carga dinámica de la prueba le exige a las partes probar los hechos ocurridos, lo cual permite al juez dar su fallo. Si estás en una situación parecida, ten en cuenta nuestras recomendaciones y acude a la jurisdicción. Listo, y el segundo videito, que es este, que también es muy importante que lo vean. Una enfermera o un asistente nos pueden fallar, ocasionando daños irremediables e incluso la muerte. Es por eso que las leyes de Estados Unidos protegen al paciente en casos de negligencia o mala práctica médica. ¿Tiene usted un caso de mala práctica médica? Para saberlo, usted debe comprobar estas 4 cosas. 1. ¿Existía realmente una relación de doctor-paciente entre la víctima y el médico? 2.
El médico o profesional no siguió con el procedimiento adecuado para tratar una dolencia. 3. Dicha desviación fue la causa del daño sufrido por el paciente. 4. El daño sufrido por el paciente es real y demostrable. Si todo esto aplica a su situación, es momento de tomar acción. Averigüe cuánto tiempo tiene disponible. Cada estado cuenta con plazos diferentes para poner una demanda. Contacte al médico responsable. Por lo general, ellos están dispuestos a corregir sus errores. Si no recibe una respuesta satisfactoria, contacte a la Junta Médica de su estado o State Medical Board. Vea a otro médico y pídale un reporte de los daños sufridos por la negligencia. Contacte a un abogado. En abogados.com le ofrecemos asistencia legal en español. Solo llámenos o llene nuestro formulario. Muy bien, entonces hemos visto 2 videitos, jóvenes, con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría que levanten sus manitos las personas que deseen intervenir para anotar sus intervenciones orales, ¿ok? Bien, Salinas, te escuchamos. Gracias, licenciada. Bueno, como se apreció en el segundo video, si no me equivoco, habla sobre que toda persona tiene un derecho un derecho fundamental, sobre todo a la vida y la salud, ¿no? Como hablamos sobre la mala praxis, esta va a ocurrir cuando hay un daño a la salud de una persona, ¿no? El efecto del accionar profesional se le debe a la imprudencia, quiere decir al actuar con mal juicio, a un cuidado no tan bueno, a una mala negligencia, quizás a un descuido, una falta de esfuerzo, a no tener una experiencia buena, por decir así, hablando en el ámbito médico, y no acatar las normas quiere decir pues que normalmente los profesionales debemos acatarnos a reglas, a normas, pero lamentablemente a veces hay profesionales que no hacen una buena praxis y quienes se perjudican son los pacientes. Eso es lo que he entendido, licenciada, por los videos. Muy bien. ¿Alguien más que desee intervenir? Muy bien, Carolina, te escuchamos. Licenciada, en parte lo que dice mi compañera, pues el segundo video, y valga la redundancia, pues de hoy en día pues se ven muchas malas praxis, demasiado, no tan solo por vayamos a ver el tema de la experiencia, sino también muy aparte personas que al tiempo que estamos contratan y no tienen experiencia suficiente y en el campo recién están aprendiendo y mayormente pues suelen ocurrir desgracias, suelen ocurrir los decesos de estas personas y no saben a quién culpar e incluso llegan hasta perder el título, por decir, por una mala negligencia más que todo. Así es. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más que desee intervenir, jóvenes? Ok. Entonces, como lo han comentado sus compañeras y como lo vemos, y creo que en las noticias también vemos este tipo de malas prácticas que comúnmente suceden en los hospitales a razón de esta pandemia, ¿no? Se ha puesto a prueba mucho la vocación del personal de salud. Aquella vocación que desde un inicio los ha motivado a seguir una carrera en torno a la salud, porque las carreras en torno a la salud son carreras que te van a llevar mucho a socializar o a estar en contacto directo con otros seres humanos, ¿no? Que van a estar en un estado de necesidad con respecto a su salud, porque ustedes van a tratar con pacientes que comúnmente van a los hospitales a tratar ciertos males que aquejan su salud, ¿no? Las enfermedades. Entonces,
A razón de esta pandemia y con el contagio que ha habido con respecto al virus, sabemos que muchos profesionales han atendido por atender, han dejado hasta morir muchas veces a los pacientes en los hospitales, porque bueno, ya habían tantos, ¿no? Por ahí escuchaba que habían tantos, y bueno, el que tenía más probabilidades de sobrevivir eran al que atendían. Se decían y se veían tantas cosas, ¿no? En las noticias, que uno sinceramente ya no sabía qué creer. Entonces, esto ha conllevado a que muchos de nosotros, ¿no? Optemos por no ingresar a nuestros familiares enfermos a los hospitales. Yo personalmente sufrí un accidente en pandemia aquí en casa, ¿no? Y me daba mucho miedo ir al hospital, no solo por el contagio, sino por los profesionales, algunos, no todos, obviamente, que estaban ahí, que bueno, se veían pues ciertos hospitales que estaban haciéndose este tipo de malas prácticas, ¿no? Entonces, por ello, el día de hoy vamos a desarrollar lo que son malas praxis y el objetivo de la sesión de clases es analizar consecuencias de una mala praxis, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen justamente de lo que hablábamos. Doctores que se miran las caras porque no saben qué hacen, no saben para qué están ahí. Muchas veces las malas prácticas se dan por la falta de capacitación, ¿no? Por el hecho de que no están totalmente preparados tanto en lo académico como en la práctica, porque una cosa es lo que te enseñan en teoría y otra cosa es lo que tú aprendes en la cancha, ¿no? Y eso se da en todas las carreras. A mí durante 6 años de derecho me enseñaron muchísimas normas. No saben la cantidad de normas que yo he tenido que leer, estudiar y aprender. Pero cuando salí a litigar, cuando me tuve que introducir en el mundo del litigio, es donde realmente aprendí esas normas. Al igual que todos los profesionales, ¿no? En la cancha. Así que las malas prácticas, bueno, se han definido como aquel tratamiento malo, erróneo o negligente que resulta en daño, ¿no? Sufrimiento innecesario, muerte del enfermo, debido a que, justo de lo que hablábamos, a la ignorancia negligente, impericia o no seguimiento de las reglas establecidas. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la salud, jóvenes, ustedes tienen muchísimos protocolos a seguir. No protocolo para una cosa, protocolo para atender tal situación, protocolo para atender una emergencia, protocolo, todos son protocolos. Entonces, ustedes tienen que saber de qué manera van a desarrollarse determinadas circunstancias a través de sus protocolos. Y eso es importantísimo que ustedes ya vayan chequeando, que vayan leyendo, que se vayan familiarizando, porque muchas veces por desconocimiento o ignorancia es que nosotros cometemos esos errores en la práctica, ¿no? A mí me pasó al llevar un caso bastante importante que yo no sabía que la norma se había modificado en el año 2015. Entonces, apliqué la norma que estaba vigente antes del año 2015 y casi complicó la situación de mi representado por esa negligencia de parte mía, ¿no? Porque nosotros como abogados sabemos y tenemos que tener siempre presente que las normas cambian, no diariamente, pero sí paulatinamente van cambiando, ¿no? Conforme el ser humano y la sociedad va avanzando. Entonces, igual sucede con ustedes, tienen que estar constantemente ahí al día, ¿no? Esto es de acuerdo a la opinión de los expertos médicos y no se define por la opinión del paciente y sus familiares, y tampoco por la opinión de los jueces. ¿Cuándo ocurre? Bueno, ocurre cuando se hace daño, ¿no? En lugar de sanar o curar, cuando el perjuicio puede ser identificable en el cuerpo o el daño puede ser referido a la salud del damnificado, cuando el profesional causa daño parcial o total, temporal o permanente, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia,
o apartándose de sus deberes, ¿no? Entonces sus formas justo se dan de esa manera. Tenemos la imprudencia, la negligencia, la impericia y la inobservancia a los reglamentos. Estas son las 4 formas en las que se pueden dar las malas praxis, ¿no? La imprudencia, que va directamente a la falta de tacto, la mesura, la cautela, la precaución, ¿no? El buen juicio por parte del personal de salud. La negligencia es la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, ¿no? Como eso que hablábamos, que se olvidaron la gasa dentro del paciente. ¿Cómo te vas a olvidar una gasa dentro del paciente? Eso es una negligencia, por ejemplo. La impericia está determinada por la insuficiencia de conocimientos, ¿no? Tu incapacidad. Tu incapacidad de no estar completamente educado en ese aspecto, completamente académicamente ok para poder desempeñarte. Y la inobservancia de los reglamentos es que en el ejercicio de la medicina y las actividades de colaboración profesional de la salud en el orden nacional están regidos genéricamente, ¿no? O sea, sus normas son bastante directas, no hay ni A ni B, tú tienes que cumplir con los protocolos establecidos. Y por otra parte, en contrario al concepto de malas prácticas, existen las buenas prácticas, que son las que ustedes practican, ¿verdad? Y estas son decisiones que se van a ajustar siempre a las reglas, ¿no? A todas estas normas dictadas por expertos y van a llevarse a cabo para satisfacer las necesidades de sus pacientes, ¿no? Con el cumplimiento de la norma, de la ley, y no dándole prioridad a sus pacientes, a sus colegas, enfermeros, etc. Pero ¿qué pasa? Pasa que una buena práctica es ideal, esta se va a contraponer a una buena práctica real. En la mayoría de los casos, el mayor beneficio probable ocurre con un médico medianamente formado y responsable. Satisfacer las expectativas de los pacientes es quizá el elemento de mayor peso para determinar si habrá o no querella, independientemente de la opinión de los expertos respecto a la situación. Por lo tanto, en el juicio de malas praxis, no de la mala praxis en sí, es la buena, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿cómo se entiende el fenómeno de la mala praxis? Y ya lo hemos hablado, ¿no? Hay diferentes significados, pero bueno, la definición más estricta ocurre cuando el personal o el profesional de la salud falla, ¿no? Aquí es donde se da la mala praxis. Y hace daño a un paciente, ¿no? Ya hemos hablado de los tipos por impericia, imprudencia o negligencia, o inobservancia de las normas también. Y si el nivel de atención de salud es de calidad excelente y ocurre mala praxis, suele constituir un problema de costos, el costo de la reparación, el costo del seguro, el costo de la imagen, y así. A veces también, jóvenes, existen elementos de las malas praxis y hay que reconocer graves descuidos también, como por ejemplo la evidencia de falta, la evidencia del daño, la relación causal entre ambas, la formación misma de los profesionales. Es a veces un grave descuido porque, como lo mencionaba una de sus compañeras, no todos los profesionales están totalmente capacitados para ejercer o ejecutar su profesión. Falta de medios también en los hospitales, el no cumplir con protocolos de trabajo, que es lo que les vengo repitiendo en toda la clase, los protocolos de trabajo en su ámbito son totalmente importantes, ¿no? Y el principal muchas veces es la historia clínica, no revisarla. No revisas la historia clínica y, bueno, eso te puede traer muchos problemas e inconvenientes. Algunas causas, ¿no? Y aquí les pongo un dibujito, ¿no? Llenos de sangre y todo lo demás. Bueno, algunas causas de las malas prácticas son la mal formación del médico y de otros profesionales de la salud. Esta es fundamental porque una inadecuada o mala relación entre médico y paciente puede producir una errónea elaboración de la historia clínica, con lo que pueden alterar la visión diagnóstica y la toma de decisiones en los primeros pasos hacia la curación. Los hallazgos, bueno, la historia clínica mal confeccionada, la improvisación de lugares, y así se van a dar
muchos aspectos. Derechos del médico, el médico también tiene sus derechos y por eso es que no se les puede atribuir a que ellos hacen todo mal, porque si el médico, el personal de salud ha cumplido con cada uno de los pasos dentro de sus protocolos, ¿no? Ha cumplido de manera exhaustiva con todo el desarrollo y con toda su intervención, no tendría por qué. Si el paciente fallece ya es por un tema pues netamente de la salud del paciente, no se le va a inculpar todo a los médicos y al personal de salud. Esto de las malas prácticas, por favor, cierren sus micrófonos. Esto de las malas prácticas se dan básicamente cuando hay un descuido, ¿no? Cuando hay un accionar negligente del personal de salud a cargo. Entonces, por ello es que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que las personas o los seres humanos a los que nosotros estamos atendiendo están en ese lugar porque necesitan sanar. Y nosotros como profesionales y por toda la ética que cada uno de ustedes tienen, por la vocación que ustedes tienen, lo que deben de hacer es cumplir fielmente con los tratamientos o con la atención que le van a brindar a sus pacientes, ¿no? Sí, bueno, eso sería lo que tendría que comentarles con respecto a la clase y me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia o sabe de algún caso de negligencia médica o impericia o inobservancia de las reglas que hayan visto o escuchado y quieran compartir. Yo, por ejemplo, supe de un caso que se dio aquí en el Hospital Socorro, ¿no? Donde fue un paciente a que le amputaran la pierna izquierda y le amputaron la pierna derecha. Así como lo escuchan. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado de ese mismo caso, pero bueno, eso pasó y pasó aquí en Ica. Sí, lo escuché. Sí, hace algunos años pasó aquí en Ica y bueno, salió en las noticias a nivel nacional y demás. Entonces, hay situaciones como esas, ¿no? En donde tú te preguntas, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo vas a amputar la pierna izquierda por la derecha? ¿No? O sea, básicamente lo dejaron amputado a la persona porque definitivamente le tenían que amputar la otra pierna también y no le iban a volver a pegar la pierna que estaba buena, ¿no? O sea, son temas irreversibles. Ustedes están en una carrera, ¿no? Y están terminando y van a ser profesionales de una carrera que tiene muchas veces temas irreversibles, de acuerdo a las decisiones que ustedes tomen con sus pacientes. Ahora, todos estos temas, ¿no? Como lo vieron en el video, se pueden solucionar de dos formas. En el ámbito público, con sanciones administrativas, pero el ámbito privado te puede llevar hasta un proceso judicial. Ojo, que en el ámbito público también te puede llevar hasta un proceso judicial si es que no se soluciona en la vía administrativa. Y esto va a involucrar a todo el grupo, no solamente al médico que esté pues a cargo en ese momento, ¿no? A todo el grupo, nos llevamos a todo el grupo del personal médico que estuvo, que intervino. Entonces, eso es importantísimo saber que nuestras acciones, ¿no? Van a tener consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia. Y muchas veces los familiares pues son personas que no paran hasta encontrar a un responsable porque puedes comprometer o hasta llevarte la vida de un ser querido, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino con esos jóvenes, hay que tener mucha dedicación, hay que hacer las cosas con mucho cuidado, con mucha cautela, siempre preguntando o verificando que lo que están haciendo es lo correcto, ¿no? Yo siempre los voy a buscar que ustedes, ¿no? Hagan lo correcto. No solamente en su vida profesional, sino en todos los ámbitos de su vida. Porque es importantísimo, ¿no? Es importantísimo que ustedes manejen de la mejor manera las cosas, que hagan las cosas bien, que cumplan con sus responsabilidades, porque esto siempre los va a llevar al éxito, ¿no? Y lo que nosotros buscamos en la vida
una de las cosas que buscamos en la vida siempre es el éxito, ¿no? El éxito profesional, el éxito familiar y todo lo demás, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran comentar, jóvenes? Licenciada, y al final, ¿en qué quedó ese caso con ese? Claro que tuvieron que denunciar al médico que realizó la amputación, pero el médico se trajo abajo también Eso. a quien le dio porque te dan pues, ¿no? La orden de qué pierna se amputa, qué miembro se amputa y todo lo demás. Pero, ¿eso se como- equivocó por... ¿Hubo un error realmente o vieron la radiografía al revés? No me pregunto otra cosa. No, me parece que fue un error al anotar en la historia clínica. Bueno. En la orden, mejor dicho, ¿no? Lo que está en la historia clínica. Fue un error. Sí, pero es un error irreversible. Licenciada, Hubo una licenciada, indemnización de por hay medio y veces todo que lo demás. también doctores, ¿no? Bueno, como cualquier otra persona, ¿ya? No pone, se le ocurre no leer la historia clínica, solamente le dice a su practicante, ¿no? ¿Sabes qué? A ver, dime lo que ha pasado. Y el practicante le puede decir otra cosa, ¿ya? Y ocurre la operación mal hecha. Así es que ese es un error que se da comúnmente. Las negligencias ocurren por eso, por el desinterés, porque no se toman el tiempo de leer como corresponde una historia clínica, ¿no? Y eso es sumamente importante. Yo siempre voy a decir que el hecho de tener mucho tino con la historia clínica es sumamente importante, ¿no? No te puedes obviar esa parte y lo peor es que luego pues no se echan, como dicen coloquialmente, se echan la pelota. No, tú fuiste el responsable, no, tú tenías que leerlo, no, pero yo te pedí a ti que lo hicieras y así, y así, y así. Y al final no encuentran a un responsable porque nadie quiere asumir la responsabilidad de haberse equivocado, pues, ¿no? Entonces, por eso yo siempre como abogado les recomiendo, cuiden sus espaldas, ¿no? Siempre guarden sus espaldas, no confíen ni nada. Si les dicen, no, así nomás, no, un momento, yo tengo que leerlo, yo tengo que hacerlo y después, no, porque si no, siempre la soga se corta por el lado más débil, ¿no? Entonces, en el equipo médico, el lado más débil siempre va a ser el practicante o el auxiliar, ¿no? El apoyo, entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos jóvenes. Bueno, voy a leer la lista, así que estén atentos, por favor. Aguado Tataje. Ananco. Anchante Torres. Buenas noches, mis presentes. Bien. Arevalo Parra. Bamberger. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Belaonia. Presente, licenciada, buenas noches. Bien. Bellido. Brenis. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Cabrera. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Carmona. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Carvalho. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Castillo Lurita. Presente, licenciada, buenas noches. Bien. Cayo González. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Cornejo Ramos. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Elías. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Espinosa. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Flores. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Galvez. Buenas noches, licenciada. Presente. Bien. García. Buenas noches, licenciada. Presente. Bien. Gavilán. Jerónimo. Buenas, presente, profesora. Bien. Guillén. Licenciada Guillén se encuentra trabajando, no podía traer a su sesión.
Ah, ya, pero ella no es la que está en la selva, ¿no? No, él es Jiménez. Ay, ay, ay. Herrera. Presente, licenciada. Buenas noches. Ok. Jacobo. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Jiménez es la que está en la selva, ¿no? Sí, licenciada. Joaquín. Lurita. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Manco. Presente, licenciada, buenas noches. Bien. Marcatinco. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Mayurí. Presente, licenciada. Bien. Pacheco. Presente, licenciada. Bien. Pastus Tumaiquispe. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Pineda. Pineda. Buenas noches, licenciada. Presente. Bien. Quinto. Buenas noches, licenciada. Presente. Quiroga. Presente, licenciada. Bien. Ramírez. Licenciada, buenas noches. Ramírez, su micrófono no está bien, pero sí está presente. Ok. Me dijo que le vi. Ok. Romucho. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Salinas. Salinas. Silva. Presente, licenciada. Bien. Torres. Presente, licenciada. Bien. Untiveros. Presente, licenciada, buenas noches. Bien. Yaye. Presente, licenciada. Bien. Bueno, hemos terminado con la lista. Espero que el mensaje haya quedado claro con respecto al tema de las malas prácticas, ¿no? Es más un llamado a la reflexión de cada uno de ustedes, que por ningún motivo dejen de cumplir con los protocolos establecidos, ni con lo que ustedes saben que deben de hacer en la práctica, en el ejercicio de su carrera, ¿no? Porque es importantísimo, ustedes están lidiando con otras personas que están poniendo su vida en sus manos, entonces eso es algo que ustedes tienen que valorar y que respetar, ¿no? Porque estamos entre seres humanos. Otra cosa es que para los que entraron luego ya hemos dejado el tema de exposición, que va a ser abuso sexual, creo que les dije. Ay, no Abuso laboral, licenciada. ya estoy en otra clase yo, abuso laboral, pero dentro del abuso laboral también hay abuso sexual laboral, ¿no? Entre jefes, entre compañeros, ahí también por ahí lo van a encontrar. Bueno, pero se da dentro del ámbito laboral, ¿no? Porque abuso sexual también puede ser en otros ámbitos. Así que, además de eso, les he pedido que dentro del trabajo me pongan un casito, ¿no? Pequeño, no tampoco es que me pongan 5 hojas del caso, no, con una diapositiva en donde me expliquen el caso y su postura, ¿no? ¿Qué es lo que debieron de hacer o no debieron de hacer? O si hubo alguna conclusión, de repente si están de acuerdo o en contra, ¿no? Porque eso igual lo vamos a hablar el día de la exposición. Entonces, el día, hemos dicho que va a ser el día 7 de noviembre, me parece. Confírmame, Caro. El 9, licenciada. El 9 de noviembre, hasta las 7 de la noche pueden subir sus trabajos. No se olviden de ponerme la lista en la primera diapositiva, ¿no? Su lista completa. No se vayan a olvidar, por favor, de los integrantes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y, licenciada, Bellido Enciso, ya hija, te tomo aquí presente. Mil disculpe, ¿de cuántos integrantes? Igual como han venido trabajando, los equipos que han venido trabajando y los que no tienen grupos, aunque sea solos, pero presenten su exposición. ¿Ok? O agréguense a otro grupo, no sé. Ya eso ustedes tienen que evaluarlo y responder por sus exposiciones porque es su nota. ¿Ok? Ok, gracias.
Listo. Nos vemos entonces, jóvenes. Cuídense. Chao. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.